Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy nos acompaña en el programa la maestra Marilena Hernández. Bienvenida, Marilena. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a estar platicando contigo sobre temas de economía. Este tema me parece importante de compartir con los amigos que nos acompañan. Tiene que ver con la devaluación del peso, tiene que ver con la caída del precio del petróleo, tiene que ver cómo vemos, cómo percibimos los mexicanos, la economía mexicana. Si nos preguntan por medio de encuestas de opinión, todos están así como que preocupados porque pareciera que no apuntala la economía mexicana, y vamos precisamente a ir desglosando por qué. Y hoy, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nos toca la conmemoración de la expropiación petrolera, así que también amerita a propósito un comentario sobre este problema que podemos tener sobre el asunto del petróleo, una riqueza que tenemos de manera histórica los mexicanos. Ha estado en debate si se privatiza o no, finalmente está en manos de los mexicanos con inversión privada y ahora con un nuevo gobierno federal que intenta retomarlo, sanearlo, impulsarlo. Y de repente también tenemos unas condiciones adversas como las propias calificadoras internacionales que no les gusta que regrese al sector público o que el Estado se haga cargo de este sector económico y quiere que sean los empresarios o el sector privado quien siga invirtiendo en Pemex, y en ese sentido nos han castigado con descalificaciones en los bonos o en las acciones o en la calificación a fin de cuentas que le dan a Pemex, a la empresa mexicana que se hace cargo de este sector. Bueno, y otros temas vamos a estar platicando hoy. ¿Por qué de repente se ha devaluado el peso frente al dólar? ¿Es pasajero o no? Tiene que ver con condiciones macroeconómicas globales, y esto lo vamos a estar platicando contigo, Marilena. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues más que nada hay que empezar por un contexto mundial. Un contexto mundial en el que de hecho, en diciembre yo te platiqué que estaba muy preocupada por el COVID-19. Ajá. Y bueno, dijimos, puede ser un factor externo, pero pues ya las decisiones que se den en los 162 países que pues ya llegó la pandemia, pues las decisiones que tenga que tomar la Organización Mundial de la Salud, y en forma conjunta con nuestro país y en forma conjunta con los demás países, pues tienen los efectos mundiales, pero que nosotros a nivel nacional pues vamos a tener que pues ahora sí aceptar las decisiones también del gobierno de México y padecer de lo mundial a lo nacional y a lo local, sí. Particularmente pues esta recesión que considero que es una recesión aguda. Ajá, una recesión global tal parece que se viene. Ajá, pero sobre todo aguda. Todavía no impacta de lleno en México. Ahorita vamos a decir por qué. Poco a poco sí se ha devaluado un poquito el peso, o de manera considerable, pero no en cuanto a otros indicadores macroeconómicos que apuntan a la economía mexicana. Y en ese sentido no es tema menor que de repente la Organización Mundial de la Salud salga a dar una recomendación a los países sobre qué medidas tomar para apaciguar el impacto que puede tener este virus. Un virus que, bueno, como otros que se han presentado, por ejemplo, recordemos el H1N1, que también vino a provocar una recesión económica, y no será el último, vendrán otros virus, no sabemos cuándo, pero ponen a prueba a la economía, a las economías en el mundo, ponen a prueba a los estados de cómo reaccionan, ponen a prueba a la ciudadanía.
Los mercados, a los que se le dice mercados, en este caso los mercados financieros, bursátiles, sabemos cómo se comportan, son especuladores, aprovechan el momento. Si ahorita se desliza el tipo de cambio, también tiene que ver por un asunto de especulación. Es interesante cómo es que reaccionan las economías, y bueno, no es tema menor que de repente salga la Organización Mundial de la Salud a hacer una recomendación, porque de inmediato tienen que venir las respuestas. Sí, muchas veces, o en todos los casos, tiene que ver con decisiones políticas también, de si es el momento de anunciar una alerta o no, porque tiene que ver precisamente con el impacto en la economía local, bueno, en la economía nacional, y luego en las economías estatales y en las economías locales, que tiene que ver con nuestro municipio, nuestra colonia. Decir cerramos, por ejemplo, las escuelas, es que las papelerías van a resentirlo, que las tiendas de comida para estos niños que van a las escuelas se van a resentir, la señora que vende dulces a la afuera de las escuelas lo va a resentir, todo el mundo lo resiente. Es cuando de repente se provoca una recesión económica, pero en este caso provenida desde el exterior, en donde se supone que nos están cuidando nuestra salud. Los mexicanos lo agradecemos cada vez que haya una medida tomada en este sentido de que nos están protegiendo, lo vamos a agradecer, se le va a agradecer al Estado. Es un momento también de resiliencia para todos los gobiernos. De repente podemos estar enojados con algún gobierno, y si toma las decisiones adecuadas, siempre se le va a agradecer, sea del partido que sea. Y en ese sentido también de repente los medios de comunicación están bien atentos a ver qué critican, y es también en todos los países a ver qué critican respecto a las medidas que se toman. En México no es la excepción. Entonces hay quienes tratan de informar en medios de comunicación y hay quienes tratan de generar pánico, pero porque se tiene el ánimo de golpetear de repente al partido gobernante o al gobernante que finalmente representa un partido político. Bueno, esto vamos platicándolo poco a poco, Marilena. Pues más que nada hay que ver la volatilidad de los mercados mundiales, porque en el caso de las bolsas asiáticas tuvieron una pérdida del 7%. Uh-huh. Y estamos considerando que este lunes pasado, en este caso lunes 16, pues uh-huh, estamos considerando que fue un lunes negro, uh-huh, porque precisamente el peso cerró con respecto al dólar en más de 23 pesos. Uh-huh. Y de alguna manera sí estábamos nosotros observando unos cambios de panorama mundial, uh-huh, pero cuando tiene una incidencia en la economía mexicana y en la que de alguna manera las empresas, pues ya sean solventes o no solventes, uh-huh, o las empresas turísticas o las aerolíneas, pues están resintiendo precisamente este cierre de vuelos uh-huh internacionales, vuelos locales, uh-huh, el que tengamos una cuarentena como así lo decidió uh-huh en este caso la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, de cerrar las escuelas uh-huh en aproximadamente un mes, siendo que las recomendaciones de algunos investigadores norteamericanos, uh-huh, pues ellos coinciden por la experiencia que se tuvo en Asia de que no se extienda la pandemia, de que sean 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas, y 12 semanas implica que estamos nosotros viendo que después de marzo, uh-huh, las decisiones que decidan en los recesos uh-huh de cuidados que tenemos que tener respecto a la salud, para preservar la salud, uh-huh, obviamente, aunque se escuche redundante, pues sí, la salud de los mexicanos, o la salud en última instancia pues ya de toda Latinoamérica, porque el crecimiento de la pandemia exponencialmente en China, en Italia, en España, en Suiza, uh-huh, en Medio Oriente, pues eso implica que nosotros, pues si no tuvieron ellos el cuidado de hacer un receso de cuidados de salud para esos países, pues si nosotros podemos lograr ese cuidado, pues más que nada, ¿no? Lo que más preocupa es la Ciudad de México, uh-huh, por los 20 millones de ciudadanos, uh-huh, y que espero que
la pandemia, pues no, si existen los cuidados y nosotros los mexicanos también cooperamos, o los ciudadanos de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara, de la ciudad también de Monterrey, que es precisamente donde se concentra la mayor parte de población, pues estaríamos hablando que no se extendería a 4 millones los casos de contagios. Mira, poniendo las cosas, tratando de ir poniendo las cosas en su lugar, digámoslo así, tratando de desmenuzar todo este gran problema que tiene que ver con un virus nuevo, con impactos económicos, con el comportamiento social. Para empezar, en México no ha pasado de la fase 1, estamos en la fase 1, no hemos llegado a la fase 2. Y me parece de manera que es inédito y me parece muy bien que sale el gobierno federal, pongamos en este caso al subsecretario de salud, al señor Gatell, que está sacando las conferencias a las 6 de la tarde, si tengo bien entendido, dando el último reporte, y por ejemplo está diciendo que hasta esta tarde tenemos 118 casos confirmados, pero ni un solo muerto, y hasta tenemos un resucitado, según parece, un empresario que lo habían dado por muerto, y resulta que no, que está vivo, ¿no? Entonces no solo nos damos el gusto de no tener muertos, sino de tener hasta un resucitado en México. Eso tiene que ver con que no hemos pasado de esa fase 1. Todo en la mañana se le consultó, porque de repente no se le crea al gobierno federal, y está bien que se tome una segunda fuente o las fuentes que sean necesarias. A un representante de Organización Mundial de la Salud le dijeron, oiga, ¿y cómo ve México? Ya debe estar pasando otra fase, ya debe estar haciendo otras cosas, y lo dijo que no, que en estos momentos la fase 1 está bien, que eso implica que no hay que tomar estas cosas con pánico, y que sí nos está preparando el gobierno federal para lo que viene. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Y a qué me refiero con que hay un caso inédito? Con que nos está diciendo con bastante tiempo de anticipación, desde finales de la semana pasada, oigan, el día 23, a partir del día 23 vamos a cerrar varias actividades en el país, y eso me parece que ayuda mucho para irnos preparando. En la oficina ya vamos agarrando papeles, las escuelas ya van haciendo también lo suyo, hay escuelas privadas que ya están anunciando a sus alumnos que van a tomar clases en línea, ya les dijeron a los alumnos, vayan por sus útiles que hay en la escuela, váyanse a su casa, nos estamos preparando, y eso ayuda a que nos vayamos preparando entonces a recibir de mejor manera el impacto de este virus y esta posible expansión en México. Y en ese sentido, bueno, por un lado, y luego por otro lado tenemos a gobernadores, las razones que ellos decidan por qué lo hacen, se adelantan y dicen, no vamos a cerrar el 23, vamos a cerrar desde ya. Y entonces, por ejemplo, en Michoacán se anuncia que a partir del 17 se cierran, se cancelan o se suspenden las clases en el sector público, y las escuelas privadas anuncian lo mismo. Y empezó el Tecnológico de Monterrey a nivel nacional diciendo que también que ya se acaban las clases en sus campus, que iban a hacer en línea, lo cual está muy bien, pero de repente como que quienes se ponen nerviosos son los sectores privados, algunos gobernadores, y lo que se provoca es que entonces haya una cierta confusión en donde por un lado el gobierno federal dice el 23 es cuando se cierran las actividades, pero se empiezan a adelantar estas fechas, y tenemos en estos momentos un estado de pánico. Ese sí es más generalizado que el propio COVID-19, porque entonces ha provocado, por ejemplo, no sé si lo has notado en esta ciudad, que garrafones de agua ya está costando trabajo conseguir, el gel antibacterial ya no se consigue, y otros pequeños productos ya no se están consiguiendo, producto precisamente de que estamos entrando en pánico, cuando lo que se nos dijo fue, esto viene, y en una primera fase a partir del 23, y no quiere decir que ya estamos en crisis. Insistiría con los datos, sí tenemos ya 118 casos confirmados, pero 0 muertos, y esto sí va a evolucionar hacia un problema generalizado, pero todavía no estamos en esa fase, todavía no estamos en esa fase 2, fue lo que dijo el representante de Organización Mundial de la Salud en la mañana. Todavía no estamos, que puede explotar para mañana, sí, el fin de semana, o puede ser después. Otra vez la Secretaría de Salud de México estima que en 3 semanas vamos a estar con ese
ambiente, entonces sí de expansión en México, pero todavía no sería el momento y ya estamos sintiendo ese pánico. Yo creo que hay niveles de pánico y en este caso es importante que hablemos de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. Uh-huh. Y eso implica que en la población mundial estemos considerando a China como una sinofobia, en el sentido de que ellos fueron los que tuvieron el descuido de haber generado este virus, esta nueva mutación, y que la guerra comercial que existe entre ellos a nivel Estados Unidos y China, por el endeudamiento que tiene Estados Unidos precisamente por comprar una gran cantidad de bonos a China, y pues eso implica mayor endeudamiento. Uh-huh. Y el pánico en sí de lo que es el COVID-19, pues le vamos a agregar otro tipo de pánico. Uh-huh. Otro tipo de pánico de los mercados, otro tipo de pánico a la caída de los precios del petróleo, uh-huh. Otro tipo de pánico a la industria turística, uh-huh. Otro tipo de pánico a lo cotidiano, a los trabajadores y a la gente de a pie que vive día con día, y que en última instancia pues no hay que descuidar tampoco los negocios pequeños, uh-huh. Porque pues en última instancia ellos qué van a hacer, uh-huh. Y qué tan prevenido está el gobierno de México como para decir, a ver, empleo mi gasto para las situaciones de salud que aproximadamente el gobierno de México piensa gastar o planea gastar 3,500 millones de pesos. Pues sí, pero ¿en qué? Porque de alguna manera pues se van a ver afectados los negocios. La otra instancia también puede ser que sea un reacomodo, uh-huh. O en última instancia que en los primeros 6 meses estemos viviendo una recesión aguda, y esa recesión aguda tenga que ver con los planes que se tenían en este caso para el 2020, o que nosotros tengamos paciencia para ver un crecimiento económico de largo plazo, no tan de corto plazo, y también de los recesos que determina la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo, y bueno, todas las instancias de la administración pública y de las administraciones de gobierno estatal y local con respecto a esta situación. Yo considero que vayamos por etapas. Primero, ¿qué va a ocurrir en lo que es marzo? Uh-huh. Sí, que aproximadamente nos quedan 2 semanas. ¿Qué va a ocurrir en las 2 primeras semanas de abril? Y que exponencialmente aumente esta enfermedad, y que también nos concienticemos en que por preservar la salud, por preservar la seguridad de que no padezcamos esta pandemia, porque pues uno a veces lo ve lejano, ¿no? Pero en el caso particular, cuando hablaban de dengue, pues yo padecí dengue, uh-huh. y hay quienes dicen, imagínense padecer dengue como en ciertas ciudades, y padecer COVID-19, digo, no, pues eso ya es demasiado pesimismo, uh-huh. Pero de alguna manera el gobierno y también nosotros, pues es prácticamente una experiencia social, una experiencia de salud, una experiencia económica que la que estamos viviendo, estamos atravesando, que no esperábamos, uh-huh. Uh-huh. Que no esperábamos que fuera con esa incidencia directa hacia nuestros bolsillos, hacia nuestra economía, hacia la concientización de que pues vas a estar en tu casa, y qué tanto el gobierno de México y los empresarios están dispuestos a mantener un seguro de empleo mínimo, pues para que puedan sobrevivir los que a diario viven de un salario, y de un salario mínimo, uh-huh. Porque pues ellos pues obvio que tienen que comer, que tienen que emplear mínimo en un gasto de sobrevivencia, uh-huh. No digamos para las cuestiones de salud,
y también las instituciones de salud, qué tan preparados están ante esta instancia, ante esta pandemia, y qué tanta infraestructura tienen como para poder atender estos casos. Sí. Sí, el panorama está muy difícil. complicado. Ahora, ¿qué tanto está impactando el COVID-19 sobre la economía mexicana? Podemos ver los asegúnes, ¿no? Sí, viene de repente una recesión. Lo que se va a ver, lo que vamos a vivir es una recesión. Si cierra China, bueno, pues, como dices, se ve lejano, ¿no? Uh-huh. Si cierra Europa, ya empieza a impactar. Si cierra Estados Unidos, como ya está anunciando, por ejemplo, cierra, dice, su frontera con Canadá, y si de repente se restringe el comercio, y si de repente en México nos dicen, como ya se está haciendo ver, sentir, ya no salgan de sus casas, quédense en sus casas, es decir, no salgan a consumir, es decir, no salgan a producir, y eso significa recesión. Pero no lo vemos así como lo vemos en el común ciudadano, como que nos están protegiendo y no estamos pensando en recesión. Pero finalmente lo que está viviendo el mundo, ya cuando todas estas economías que no están produciendo, no están saliendo a consumir, es estar hablando de una recesión. ¿De qué necesita este sistema económico en el que vivimos? Consumir, y consumir todos los días. Cuando de repente hay un plantón en una avenida importante de Ciudad de México, Reforma, luego salen las estadísticas de los millones de pesos que se perdieron en ese día. Bueno, imagínate ahora 3 meses. Yo lo veo complicado sostener un resguardo, digamos, de la gente en sus casas por 3 meses. Yo la verdad es que estaba pensando de cosas de 3 semanas y ya la gente misma se va a cansar, porque necesitamos comer, y eso de que necesitamos comer significa necesitamos trabajar. Sobre todo habrá personas que si no salen a trabajar simplemente no van a tener para comer, digamos, o para percibir sus salarios, o para estar encerrados esos días. Vamos a ver cómo se comporta la economía, vamos a ver cómo se comporta estas personas. 3 meses es descabellado pensar que vamos a estar encerrados 3 meses. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero si algo estamos viendo, es el inicio de una recesión importante, que luego también sabemos, tú como economista lo sabes, lo que necesita este sistema económico en el que vivimos son ciclos de recesión. Hay crecimiento, el crecimiento implica bonanza económica, implica inflación a fin de cuentas, que se incrementan los costos en todos los sentidos, y en algún momento entonces hay que cortar ese crecimiento, y lo que viene es una recesión, a veces provocada, y en este caso lo que se ve es que, bueno, en este caso no es culpa de los gobiernos, es una recesión obligada porque no están cuidando en nuestra salud, pero a fin de cuentas es una recesión que tiene que ver con un ciclo más en los ciclos de vida de toda economía. Pero si nosotros vemos, en este caso, el parteaguas de un TEMEC, de las medidas proteccionistas que de alguna manera el presidente Trump está imponiendo, puede ser también un pretexto precisamente para comenzar con un nuevo proteccionismo, y un proteccionismo en el cual se dé un reacomodo del comercio mundial por el pretexto de una situación de salud y por una situación de medidas restrictivas. El pretexto obviamente va a ser esta cuestión de salud, para que regresemos quizás al proteccionismo. Claro que va a haber tratados de libre comercio, pero con barreras arancelarias o no arancelarias de pretexto, y que de alguna manera nosotros tenemos aproximadamente, pues ya son más de 30 años de libre comercio y de neoliberalismo, así es de que el modelo económico va a cambiar, pero va a cambiar, creo yo, hacia un proteccionismo, hacia una serie de medidas restrictivas a nivel mundial, que no lo vamos a ver de manera aislada, que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, sino que simple y sencillamente es una medida de no migración, fuera comercio, más proteccionismo de las naciones desarrolladas. Ahora, las naciones desarrolladas pues sí tienen una posición ante esta situación que se viene, porque nosotros como
mexicanos y los países que comprenden la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, al disminuir el petróleo de aproximadamente $58 y posteriormente a $31, y hoy precisamente checamos que es el precio del petróleo a $18, pues tendrían que disminuir su oferta para poder regular el mercado. Y entonces esa dependencia que nosotros tenemos de manera indirecta o indirecta, esto implica precisamente que pues se van a tener que tomar una serie de medidas para poder regular pues la depreciación, la caída del precio del petróleo, las inversiones extranjeras, el compensar de alguna manera los reacomodos para para compensar esa recesión aguda por la que ya estamos atravesando. Sí. No es que vamos a atravesar, ya le estamos atravesando. Tomamos como referencia lo que pasó en el 2009 con el H1N1, 2009, 2008, lo que sucedió previamente, un año antes, la crisis financiera. Ese sistema financiero global metió en problemas al sistema financiero internacional, provocó que Estados Unidos, por ejemplo, le invirtiera a su sistema financiero $700 mil millones, que México perdiera sus reservas internacionales $40 mil millones, que Europa le invirtiera el doble de Estados Unidos, así que la economía le invirtiera. Y lo que se necesitaba en ese finales de 2018, principios de 2008, principios de 2009, era provocar una recesión. Y entonces acomodó muy bien la recesión que provocó el H1N1, porque recuerdas que también la gente se encerró, también fue inédito, como es que ese fue quizá el primer caso mundial en donde se cerraban ciudades, se cerraban escuelas. En México también sucedió esto, de repente se empezaron a cerrar centrales de autobuses, se cancelaban vuelos, y ahora volvemos a ese panorama, pero en un ambiente en donde aparentemente no existía esa crisis financiera previa, o no hubo una crisis productiva antes de pandemia de virus. Es decir, pareciera que en este caso es auténtica, o todavía más auténtica, la preocupación por la salud, y no tanto por justificar de alguna manera que se provocará una recesión a nivel global. Por otro lado, ¿en qué implicaciones tiene, o por qué de repente baja por qué de repente se deprecia el peso frente al dólar? Bueno, buena parte de la explicación tiene que ver con sus grandes indicadores económicos. Uno, pues la inflación; otro, su crecimiento económico; otro, la balanza comercial; otro, el nivel de deuda; otro, sus reservas internacionales. Y en eso, casi en todos, quizá a excepción de uno, México está fortalecido. Entonces, ¿por qué de repente antes, y esto es hace unos días, el tipo de cambio del peso mexicano respecto al dólar estaba en 19 pesos, ¿no? Y incluso llegó a bajar a 18 pesos, de una cosa interesante? ¿Y por qué? Porque las reservas internacionales estaban en su máximo histórico de 182 mil, no es máximo histórico, perdón, pero sí un máximo de 182 mil millones de dólares. Sale el gobierno de Peña Nieto y lo había dejado en 173 mil, y el nuevo gobierno lo sube a 182 mil. Y antes de Peña Nieto, incluso con el mismo Peña Nieto, pero años antes, habían alcanzado un máximo histórico de 192 mil millones de dólares. Bueno, ahora tenemos 182 mil millones de dólares, y finalmente es una palomita para la economía mexicana, para la fortaleza de la economía mexicana. Otra palomita, una inflación a la baja, en donde también volvemos también con problemas serios que tuvo el gobierno de Peña Nieto a finales de su sexenio. Llegó a estar también hasta en 8, de hecho aquí tengo el dato para decírselos de manera precisa. En 2017 llegó a una inflación de 6.7%, ya en el 2019 lo alcanzaron a bajar a 2.8%, y en estos momentos estará en 3%, es decir, el control de la inflación, ahí México también lo tiene bien. Otro indicador importante que puede ser el tipo de cambio, el precio del petróleo. Ahí sí ya tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas, pero sucede algo interesante. Tenemos problemas porque, como lo dijiste, el precio del barril de petróleo ha caído
en cómo se lo compran los mexicanos, hasta en $18 por barril, es decir, por debajo de la expectativa que se tenía para la venta del petróleo mexicano en el extranjero, que era de 50 y tantos dólares por barril. Pero sucede algo interesante porque esta es una genialidad que se le ocurrió a Guillermo Ortiz Arada, que era gobernador del Banco de México desde el sexenio de Felipe Calderón, de contratar coberturas del tipo de cambio. Entonces, ¿qué es esto? Un seguro para el precio del petróleo. Compran las coberturas. Si el precio del petróleo baja por el nivel contratado, no importa, porque se le va a pagar gracias a ese seguro a los mexicanos o al gobierno mexicano o al Banco de México que contrató esa cobertura, se le va a pagar el precio por el cual aseguró ese petróleo. Eso es algo interesante, y esa cobertura persiste aún con este gobierno actual, que dice que no es neoliberal, yo creo que sí, que dice que no es tecnócrata, yo creo que sí, y una de las pruebas es que decidió mantener esas coberturas del tipo del precio del petróleo. Y qué bueno, porque entonces ahora precisamente el precio del petróleo está cayendo hasta $18 por barril, pero gracias a cobertura, gracias a ese seguro, vamos a contar, o al menos no con una pérdida tan significativa. Las remesas del 2019 fueron más altas con respecto al 2018, y hace unos cuantos días el secretario de Hacienda pues estaba rediseñando la macroeconomía, a pesar de que estaba objetando que no iba a haber un aumento del precio de los impuestos, y tampoco un incremento al precio de las gasolinas, pero se te va a tener que rediseñar la macroeconomía para poder hacer frente ante esta situación. Pues otras de las alternativas que ojalá, pero que no sea así, pues otra pues es también el endeudamiento, aunque el presidente Andrés Manuel decía pues que no necesitaba endeudarse por el solo hecho de que estaban haciendo ajustes con respecto a la corrupción y con respecto a que él pues se comprometía a tener unas finanzas sanas, y pero pues ante esta contingencia creo yo que aún no estamos preparados. Y sí hay que esperar el rediseño que va a tener que hacer el secretario de Hacienda junto con el director del Banco de México, y lo que sí puede ser posible es que haya un aumento de las tasas de interés, porque la semana pasada señalaron, hubo una declaración en la que dijeron las tasas de interés no van a estar por debajo de lo real, ¿sí? Y entonces si tenemos una tasa de interés de aproximadamente del 8%, probablemente el ajuste sea entre un 10 o un 11% para poder atraer la inversión extranjera, pero sí tenemos que ser muy cautos, porque la recesión aguda, yo considero con los 6 primeros meses de 2019 la vamos a padecer, y todo depende de si realmente fueron efectivas las medidas del COVID-19 por parte de las instancias de gobierno federal, estatal y local. Pues en este caso tendríamos que estar observando que en el segundo periodo del 2019, que sería a partir de julio, pues veríamos pues una modificación o un repunte de la economía, y que sería muy difícil en última instancia, o caemos 4 puntos menos del Producto Interno Bruto, o bien sería muy difícil recuperar el crecimiento en México a partir del segundo semestre del 2020. Perdón, sí. 2020. Fíjate que en eso yo estoy optimista. Tenemos situaciones adversas en estos momentos, una recesión global. Por más que quiera producir México, si la economía de China está parada ahorita, ¿cómo? Si la economía estadounidense se está parando, se está cerrando fronteras comerciales, también ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Pero
es pasajero. Este COVID finalmente se va a superar, como se van a superar muchas crisis más en cuanto a salud. El precio del petróleo también es un problema que también va a pasar. Ahorita es una guerra comercial, como lo dijiste, entre los países encabezados por Arabia Saudita, de la OPEP, con Rusia, que están ahí disputándose el precio del petróleo, en donde entró en juego también la producción de Estados Unidos, que Estados Unidos, si bien ahorita está vendiendo petróleo, no es su perfil, no es su característica estar vendiendo petróleo. La característica de Estados Unidos es cuidar sus reservas no renovables, como puede ser el petróleo, más bien lo compra para producir con base en la riqueza de otros países, en riqueza petrolera de otros países. Él guarda su petróleo, ahí lo tiene guardadito. Sí, en momentos hay picos en donde sí se ha puesto a vender su propio petróleo, pero no quiere decir que ya se vuelve un país exportador nato, como lo puede ser Arabia Saudita o Kuwait o Venezuela o el propio México, que sí son de vocación exportadora de petróleo. Y entonces va a pasar estos dos momentos. Uno, se va a superar la emergencia del COVID-19, se va a superar esta guerra entre Rusia y Arabia Saudita, se van a poner de acuerdo, porque precisamente de eso se trata, de ponerse de acuerdo en un precio, como en otros momentos de no hace mucho tiempo, en donde estos precios de petróleo suben, bajan, pero a fin de cuentas se estabilizan después, vuelve otra vez un momento de crecimiento por ingresos de petróleo, y va a ser un momento entonces de crecimiento económico también para México. Quizá no lleguemos a ese 4% del que quisiéramos todos, pero va a haber me parece, ese movimiento de crecimiento económico. Y si sumamos lo que hemos estado comentando, que no se incrementara el gasto público o gasto corriente como gobierno federal, en donde tenemos unas reservas internacionales importantes, donde tenemos controlada la inflación, entonces yo creo que vamos a estar bien. Y como dices tú, se va a ver sobre todo en la segunda mitad de este año, porque en esta primera va a ser difícil, con estos 3 meses de advertencia que va a durar el COVID, está complicado. Confiemos en que no sea tanto, confiemos en que los chinos o alguna potencia económica y de salud ya estén a punto de darnos la vacuna para salir precisamente de este pánico que empieza a circular, que empiecen incluso a arrojarlo por aviones, así tipo película de Indiana Jones, que empecemos a ser rescatados con vacunas y que regrese la tranquilidad. Yo creo que las condiciones están dadas para que México tenga un crecimiento, si no de 4%, sí un crecimiento importante. No hemos hablado de los commodities, que en última instancia pues ya los países que están industrializados o que se han industrializado pues pueden seguir con la pauta de industrialización y de producción manufacturera, y que en última instancia los países desarrollados pues son parte también de los dueños de materias primas y de desarrollo tecnológico, como para que no se detenga o estamos en un statu quo que en última instancia pues no conviene. Los ingresos pues en el caso de los mexicanos sí va a disminuir, pero también el gobierno de México debe de ser capaz de aumentar su gasto de inversión, ya que en última instancia pues su gasto corriente pues no se ha visto muy favorecido. En desempleo, actualmente tenemos 2 millones de mexicanos desempleados según las cifras de INEGI, y también tenemos un desempleo en México también del 3.5%. Estas medidas temporales en última instancia de una emergencia mundial y una emergencia nacional, pues van a ser vamos a decir como un pasaje, ¿no? Económico, en el cual pues si la iniciativa privada y el gobierno de México y la demanda en última instancia, que ya una vez se firme el TEMEC, pues ya podría repuntar también la economía. Y pero sí la paralización de
estos 6 meses, ya mejor vamos a hablar de la paralización, de estos 6 meses que tiene esa incidencia, pues esperemos ya que a partir de julio pues restablezca la situación mundial, situación nacional y que nos recuperemos o que nos reacomodemos en esta crisis temporal, vamos a decirlo así. Ahora dijiste que esperas una reingeniería, un rediseño desde la Secretaría de Hacienda, sí, va a ser interesante esto, pero algo me parece que no vamos a ver es incremento de impuestos, y eso sí nos metería en una crisis. No, pues un incremento de impuestos es un compromiso presidencial, más que nada, y también si queremos ver que aumente la inversión, pues no vendría al caso, a menos de que esté justificado por esta emergencia, que aumenten el impuesto a los ingresos o el impuesto al consumo, pues el consumo fue lo que más se afectó o se está afectando en este periodo, pero el impuesto al ingreso, pues ya hubo un compromiso por parte del presidente. Si él lo dice o lo justifica, que por la pandemia, que por esta situación de causas mundiales o de causas que no tenían ellos controlado, pues quizás esté justificado, pero es una medida muy poco popular del presidente de la República. Sí, mira, volviendo al asunto de la experiencia que nos deja una situación similar, otra vez 2008, crisis financiera, lo que vino después una recesión económica, 2009, y lo que viene después, así como que cruda social, hay que apretarse el cinturón, y esta sí es una receta muy neoliberal. Hay que apretarse el cinturón, hay que hacer recortes sociales, recortes presupuestales, y hay que incrementar los impuestos. Esa es la receta de un neoliberal tradicional, ortodoxo, ¿no? Pero como dices, es la intención de este gobierno, al menos así lo prometido, es no incrementar impuestos, no estar castigando a las economías familiares, que de repente son a las primeras que se castigan. Y vimos cómo es que en 2008 el impuesto sobre la renta había pasado de 28% a 30%, el IVA pasó de 15% a 16%, y se incrementan los impuestos, y luego cuesta trabajo quitarlos. Se vio cómo es que también con Felipe Calderón se quitó, por ejemplo, el impuesto de tenencia en los coches, qué bueno, pero de repente se compensa por otro lado con el refrendo de placas en estados como Michoacán. Es de las entidades más caras en, por ejemplo, reemplacamiento o refrendo de placas o servicios que tienen que ver con conducir. Las licencias para conducir son de los más caros, entonces a lo mejor sí nos quitaron el refrendo, pero la tenencia, pero de repente le empiezan a morder de otras maneras. Pero sí, ojalá no veamos que hay un incremento de impuestos, porque como dices, si de repente nos viene el dengue, tenemos el dengue ya, y nos viene el COVID, y además ahí te van los impuestos, eso sí estamos hablando, eso sí no le gusta a la gente. Con respecto al consumo, pues sí sería también importante que nuestro consumo local, y para las pequeñas y medianas empresas, pues las decisiones sean para ellos, porque pues ellos también les va a afectar en sus ingresos, les va a afectar por decir, nosotros hagamos más compras a las empresas multinacionales en lugar de las empresas locales, porque pues de alguna manera los empresarios locales pues viven precisamente de una pequeña y de una mediana empresa, y nosotros solidarizarnos con un consumo consciente respecto a que pues a ellos les pega todavía más. No digo a las líneas aéreas, pues claro que les están pegando, a las empresas turísticas, pero el solo hecho de que haya suspensión de todas las actividades y donde localmente hay un beneficio por el turismo, por las festividades, por las fiestas religiosas, en última instancia pues a quien más les pega pues es precisamente al pequeño empresario que vive día a día
ese pequeño comercio, y en última instancia, una vez que ocurra la situación de otra vez de consumo y que se normalizan las actividades económicas, pues concientizarnos al respecto, porque pues ellos también van a tener un padecimiento grave en sus ingresos, en sus ventas, y pues si un día se ven afectados, pues con mayor razón 30 días, que a partir de esos 30 días del 20 de abril, pues estaremos muy atentos de las decisiones y de los cambios que se den. Si logramos nosotros detener la pandemia y que no se vean afectada la salud en los mexicanos, pues yo creo que va a ser una prueba social, una prueba mundial y una prueba de solidaridad que pues también debemos de tener nosotros y concientizarnos de ello, ¿no? Estamos en la punta del iceberg en cuanto a problemas de salud, problemas económicos, problemas de ingreso, problemas de consumo, que a todos nos están ya quejando. Ya el solo hecho de detener las actividades forma parte de eso. Sí, claro que lo más necesario y básica pues es lo que nosotros vamos a seguir consumiendo, pero sí recomiendo que sean los comerciantes locales. Y el consumo local, sí, lo que también se tiende a promover es todo momento de crisis económica, también es un momento de oportunidad en todos los sentidos. Comentábamos de los inversionistas, que estos nunca dejan de especular. El tipo de cambio, ¿por qué de repente de 19 pesos a 23 pesos? Porque hay mucha especulación, porque los inversionistas dicen, saco mi dinero, el gobierno lo que tiene que hacer es dárselos. De eso es una característica de las bolsas de valores. Puedes sacar el dinero de manera inmediata, no tienes que estar pidiendo permiso, no tienes que estar pagando impuestos, retenciones, no te dicen venga mañana por su dinero, no, se va al instante. Y eso es lo que mueve también, como dices, las bolsas, que de repente, ¿por qué caen? Pues porque la gente, los inversionistas han sacado dinero. Y cómo de repente reacciona el gobierno federal, por ejemplo, en el tipo de cambio que está incrementando hasta 23 pesos. Cuando estaba en 22 pesos, cuando estaba tirándole a 22 pesos, hizo también otro mecanismo interesante. Sacó otra vez el asunto de las coberturas, pero en este caso es un poquito diferente a las del precio del petróleo. Y las coberturas cambiarias para los dólares es, como inversionista necesitas dólares y el mercado te lo está ofreciendo a 22 pesos. El gobierno federal toma de las reservas internacionales un monto de esos dólares y los echa en mercado, pero más baratos. Pero se llama cobertura cambiaria porque es más bien un contrato el que compras. Tú contratas el que vas a comprar 3,000 millones de dólares, digamos, en 3 meses. Te lo asegura el Banco de México en un precio de $21 y te los da en 3 meses. Si en 3 meses el tipo de cambio está por arriba de los $22 en lo que lo contrataste, se te respetan esos $22. Pero si el precio bajó e incluso está en 19 pesos, bueno, respetas el contrato y vas a tener que pagar los dólares que contraste mediante esa cobertura de $22. Y ahí en ese sentido también puede tener un beneficio el gobierno federal, porque le estarían pagando esa diferencia. Se contrató una cobertura cambiaria por $22, pero lo van a estar pagando, pero el tipo de cambio en estos momentos para cuando lo pagaron está en $19, ya tiene una ganancia de $2, digamos. Si puede haber una pérdida si de repente el dólar ya está en 24 pesos y se contrató por $22, el gobierno federal a través del Banco de México va a tener que pagarlos a $22 y ahí tendrá una pérdida. Lo que se ve, volvemos al asunto de la experiencia, cuando se da este asunto de las coberturas cambiarias, también desde el gobierno anterior, desde Peña Nieto, a través de su gobernador o a través del gobernador del Banco de México, porque el gobernador es autónomo, una institución autónoma, el Banco Central de México es una institución autónoma y es quien contrató quien diseñó esas coberturas cambiarias. Desde entonces, manejando ese mecanismo, ha tenido beneficios más que pérdidas. Es decir, con coberturas para el precio del petróleo se han tenido beneficios
y ahora con coberturas de tipo de cambio también se han tenido beneficios a la larga. En el corto plazo se puede pensar que hay pérdidas, pero a la larga finalmente se tienen beneficios con esos dos mecanismos, y eso son de las genialidades que hay que reconocerles a los que de repente les decimos tecnócratas. Yo siempre lo he dicho, un tecnócrata es quien toma decisiones racionales instrumentales, y en ese sentido es un tecnócrata el actual gobernador del Banco de México, como lo es el secretario de Economía, de Economía, o la secretaria de Economía, como lo es el secretario de Hacienda, y como lo es el presidente de la República actualmente. Es un tecnócrata, ha tomado esas decisiones con otro perfil, quizá más humanista, se diría más humanista, pero a fin de cuentas una persona que está tomando esas decisiones racionales instrumentales, porque al principio de su gobierno le dijeron, o su partido dijo, vamos a meterle mano a eso de la autonomía del Banco de México, y él dijo no. También se dijo, y esto me acuerdo que lo dijo Ricardo Monreal, entonces coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, vamos a restringir las tasas de intereses que cobran los bancos, y eso tampoco le gusta a los inversionistas y tampoco le gusta a los mercados. Y salió el presidente a decir no, tampoco se le mete mano a eso. ¿Por qué? Porque está muy consciente de las decisiones que tienen que ser técnicas y de las decisiones que pueden ser políticas. Y en este caso, en estos asuntos de indicadores macroeconómicos, tienen que tomarse siempre decisiones técnicas. Como ahora, quien está encabezando estas conferencias para informar noche a noche sobre el COVID-19, un tecnócrata más, en este caso un epidemiólogo reconocido que sabe del tema, y que los medios de comunicación de manera muy irresponsable lo quieren jalar al terreno político y ya le quieren armar como diríamos los mexicanos, un pancho político. Y él dijo por la mañana, no me metan en sus dimes y diretes políticos, yo estoy aquí para dar un informe técnico y así debe de ser. Sí, pero nosotros sabemos y estamos conscientes el alcance político que tanto afecta en lo económico. Y respecto a las fases del ciclo, en una recesión aguda obviamente que va a haber ganadores y también va a haber perdedores, y esos ganadores pues van a ser determinadas empresas que con esta situación lógicamente que van a ganar, pero otros también que van a perder, y es precisamente una situación de oportunidad en la que vamos a decir, no en una crisis, ni en una recesión o en un estancamiento, no vayamos a decir que no hay ganadores. Sí hay ganadores, pero desgraciadamente la distribución del ingreso pues sigue siendo descuidada y sigue siendo afectada por los que menos tienen y por las medidas acertadas o no acertadas de los tecnócratas, y que al fin y al cabo sí es evidente que el consumo generalizado va a disminuir, los ingresos van a disminuir, la inflación probablemente se mantenga y las tasas de interés, como decía, aumenten, y de las coberturas tanto del petróleo como las coberturas del tipo de cambio pues sí están protegidas de alguna manera, y los mecanismos para establecer el tipo de cambio pues considero yo que no va a ser tan alto la depreciación al final de este semestre de 2020, porque en última instancia pues tomamos en cuenta que China tiene una gran cantidad de dólares en sus reservas de su banco central, y no van a enriquecer otra vez más a China con las depreciaciones de la moneda del yuan o de cualquier otra moneda, y mucho menos del yuan, porque ya durante un tiempo, de hecho yo escribí un artículo con respecto a que el yuan fuera reconocido como una de las principales divisas, y el Fondo Monetario Internacional pues no aceptó ni tampoco se hizo, ahora sí que el sordo con la insistencia del Banco Central de China en el sentido de que figurara el yuan como
una de las principales divisas, como era el yen, la libra esterlina y el euro, y pues no fue muy bien vista la propuesta del Banco Central de China por el Fondo Monetario Internacional. ¿Y lo que pasa? Y no figuró, de hecho, desde hace 5 años pues estaba esa presunción de China y hasta la fecha no la han aceptado. Fíjate que ahí, más allá de lo que diga o no el Fondo Monetario Internacional, lo que es una realidad es que viene apuntalándose la moneda de China como la divisa central y que va a venir a desplazar al dólar estadounidense, como el dólar estadounidense en algún momento desplazó a la libra esterlina y cómo está apuntalando su proyecto los chinos en su moneda. Y por ejemplo se le ocurre que el precio del petróleo ahorita viene dándose con dólares norteamericanos, el mercado es en dólares norteamericanos, y China dice, bueno, yo voy a comprar petróleo y lo voy a pagar en mi moneda, y ahí se apuntala su moneda. Viene fortaleciéndose de manera importante, tarde o temprano. Es un proceso largo, eso sí, no es de un año a otro, es unas décadas incluso yo creo, pero se va a ver cómo es que la moneda China va a desplazar a la moneda estadounidense como divisa central. Fíjate, comentaste otro dato interesante sobre la inflación y más bien la tasa de interés que pronosticas que se va a incrementar. Puede ser que se incremente, precisamente volviendo al asunto de los inversionistas que están ahí para especular. Por dar un dato, en el 95, para que nuestros amigos se den una idea, en el 95 la tasa de referencia, la tasa de interés de referencia alcanzó los 51%. Eso quiere decir que por cada bono emitido por el gobierno federal pagaba 51% de rendimiento. Y ese es el momento que están esperando los inversionistas también. Sí, pero todo depende de que se dispare la inflación. Y entonces, si ahorita estamos con una inflación de 3%, y eso tiene controlado la tasa de interés en 7%, aquí tengo este ejemplo, tenemos una tasa de interés de 7.53% de referencia. Si se incrementa la inflación, bueno, se puede incrementar o no se puede incrementar la tasa de referencia. Lo que va a hacer el gobierno a través de su Banco Central, lo que va a hacer el Banco Central eventualmente es incrementar la tasa de interés de referencia, porque va a implicar, y a eso lo van a ver bien los inversionistas, que esos inversionistas van a recibir más dinero por los préstamos que otorgan mediante compra de bonos. Bonos puede ser el CETE, o puede ser el bono M, o puede ser el bono estos que se volvieron populares el año pasado con el aeropuerto, la fibra E. Cualquier tipo de bono, si le incrementan el atractivo, si dicen el CETE de 8% se va a incrementar a 10%, como dices, bueno, tiene un beneficio de 2% extra, y claro que es momento de invertir de parte de esos inversionistas que siempre están al acecho de en qué momento el gobierno federal a través de su Banco Central requiere de financiamiento, y el financiamiento de los gobiernos es mediante incrementar tasas de interés para volverse atractivos a la inversión. Entonces sí, también puede ser que se incremente la tasa de interés. Ojalá que no, porque no solo tiene que ver con un asunto de inversionistas especuladores que están al acecho de las inversiones que lanza el Banco Central o que lanza el gobierno federal, sino que también tiene que ver con reactivar a la economía nacional. Si incrementamos las tasas de interés, también se castiga a esos inversionistas locales, hablando del país, o estos inversionistas productores mexicanos que requieren tasas de interés pero bajas, no altas, porque por el otro lado, así como le beneficia a los grandes especuladores una tasa de interés alta, a los productores, a los que sacan un producto, a los que están produciendo algo en material, y finalmente los que están generando también muchos empleos, o que están generando empleos que no son inversionistas especuladores de las bolsas de valores, ellos requieren préstamos bancarios, requieren préstamos de algún tipo de banca, y estos tienen que ser baratos. Con tasas preferenciales, pues las tasas de interés a largo plazo en México están aproximadamente para 10 años en poquito más del 100%,
y pues cabe la posibilidad de que más o menos se nivelen a las tasas de interés de los bancos suizos o bien de la tasa de interés en China o en Alemania aproximadamente, porque al fin y al cabo pues es una competencia, ¿no? Quien tenía unas tasas de interés muy altas pues era Venezuela, pero desgraciadamente ni había la estabilidad ni el deseo de invertir en Venezuela. En ese caso no había pues interés era de invertir. un atractivo de bonos respaldados precisamente por el petróleo, pero aunque fuera muy atractiva la tasa, pues desgraciadamente Venezuela yo espero que aguante la economía mexicana. Los capitales. Espero que aguante el gobierno federal, que no incremente esas tasas de interés para satisfacer a esos inversionistas especuladores, que se mantenga y que incluso bajen más la tasa de interés. Es lo que vamos a necesitar. Estamos entrando en un momento de recesión importante, en buena medida impulsado por una recesión global. Lo que vamos a requerir cuando salgamos de esta emergencia del COVID-19 y lo que requerimos cuando salgamos de esa recesión que va a provocar, recesión económica, es inversión, es crecimiento económico, y eso va a ser con tasas de interés bajas. Bueno, con esto, María Elena, terminamos el programa. Te vamos a agradecer mucho que hayas estado con nosotros platicándonos de tus impresiones sobre este impacto que puede tener el COVID-19 y el impacto que puede tener el ambiente internacional en la economía mexicana. Y pues gracias. Muchas gracias. Es un tema de interés que estamos viviendo día con día, pero pues que nos sigue preocupando en todos los aspectos que ya estuvimos platicando, que estuvimos analizando. Muchísimas gracias. Y amigos que nos acompañaron también, gracias. Allá como siempre, gracias a Gerardo, a Felipe, a Jaime. Nos vemos la siguiente. Esto fue Resiliencia en Línea. Código Libre.